pero queden para la cotidianeidad, digamos. Ahí ven que pasa el power. No pasa. Espérame. Pero ven la diapositiva, la ven. La primera está. A ver, ¿y ahí tampoco? Si te parece, apretá. Ahora sí. Ahí la veían. A ver. Quizás si apretás ahí al lado del Zoom para presentarla en pantalla completa y que vaya pasando. Lo que pasa igual tengo... A ver. No. Paren, a ver, vamos de nuevo. Porque a ustedes me dijeron recién que sí veían. ¿Ahí ven que pase? No. No, pero No sé cómo compartiste la habitualmente pantalla. tenés que poner compartir toda tu pantalla para que te permita. A ver. Desde la Meet, digamos, Sí, hay sí. distintas opciones. Y Ahí, Compartir. bánquenme a ver. Fíjate arriba de la barra que te dice Sí, poner tengo el toda la modo compu media presentación. quitada. Ahí capaz que ven toda la pantalla mía. A ver, ¿Puede ser? ahí está cambiando, sí. ¿Ahí lo ven? No. Ahora se quedó negro. Se ve la pantalla negra ahora. A ver. Ya se produjo a ver. Vamos a empezar todo de cero. Ahí está, compartí y poné toda la pantalla. Sí, sí, es que recién, la última vez hice eso. Ah. Ahí, a ver. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Sí, profe. Bien. Y ahí ven que está cambiando. Sí. Perfecto. ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a arrancar. Fíjese, Como les decía, sí, fíjese que quedó un cartelito abajo. ocultar. Ahí está. Ahí está. Bárbaro. Bueno, la idea es hablar de complicaciones agudas de la diabetes, que en realidad sería cetoacidosis diabética, hiperosmótico hiperosmolar, hipoglicemia. Hipoglicemia por ahí es un poquito más fácil, está en lo que es el diagnóstico y el tratamiento, así que vamos a ir con las otras dos, ¿sí? Lo primero es que cuando nosotros tenemos un paciente y nuestro paciente tiene una hiperglicemia, ¿está? Cuando hablo de una hiperglicemia, una glicemia mayor a 250, yo tengo tres posibilidades. O tiene una hiperglicemia pura, o tiene una cetoacidosis diabética, o tiene un hiperosmótico hiperosmolar. ¿Tá? Entonces, dependiendo obviamente de cuál de esas tres entidades tiene el paciente, es la forma en la cual yo lo voy a tratar. ¿Estamos? Y obviamente para poder llegar a definir cuál de estas tres entidades tiene ese paciente, voy a necesitar hacer estudios complementarios. En lo que es la introducción, en relación a lo que es cetoacidosis diabética, hiperosmótico hiperosmolar, obviamente tienen una mortalidad elevada si no se tratan, obviamente, y nosotros lo que sabemos es que generalmente la cetoacidosis diabética se dan en diabéticos tipo 1, pero tenemos que saber que pacientes diabéticos tipo 2 con poca reserva pancreática en contexto de desencadenantes, como por ejemplo una infección, una ACV, un infarto, pueden hacer cetoacidosis diabética, ¿está? Y lo que estamos acostumbrados es que el hiperosmótico hiperosmolar se daría en pacientes más añosos, con algún cuadro infeccioso que esté, digamos, descompensando al paciente. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que son cada vez más los nuevos fármacos que tenemos, como el SGLT2, el DPP4, ¿está? Que en realidad estos fármacos no producen hipoglicemias marcadas, ¿tá? Pero pueden tener, llevar al paciente a descompensaciones, como por ejemplo una cetoacidosis diabética en el contexto también de ciertos disparadores, principalmente infecciones, ¿está? Entonces, esas cosas las tenemos que tener en cuenta porque por ahí no relacionamos a estos nuevos fármacos con descompensaciones agudas de la diabetes y es algo que se ve cada vez más. En lo que es cetoacidosis diabética, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, si nosotros tendríamos un paciente que viene y por X causa le hacemos un laboratorio y tiene 200 o más de glicemia, nosotros tenemos esas tres posibilidades clínicas, ¿no? Está en cetoacidosis, o tiene un hiperosmótico hiperosmolar, o tiene una hiperglicemia pura. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar para saber en cuál de estas tres etiologías está? Principalmente en si el paciente tiene cetonemia o no, y si el paciente tiene acidosis o no, y qué tipo y gravedad de acidosis. Si el paciente tiene hiperglicemia,
no tiene cetonemia y no tiene acidosis, es una hiperglicemia pura. Generalmente esas hiperglicemias puras, no es que le vamos a dar el alta y nos vamos a olvidar del paciente, sino que generalmente son pacientes que pueden quedarse, se tienen que quedar en observación, le vamos a hacer hidratación, le vamos a hacer insulina corriente, no en forma continua, como vamos a ver después, que es el tratamiento por ahí de la cetoacidosis hiperesmótica y hiperesmolar, pero sí en infusión, digamos, en dosis subcutáneas de correcciones de insulina, ¿está? Que eso, dependiendo del lugar donde nosotros estemos trabajando, tenemos distintos protocolos de corrección con insulina corriente, ¿sí? Y obviamente al paciente lo vamos a tener que derivar a la brevedad o a algún clínico o a un endocrinólogo o a un diabetólogo. Si nosotros tenemos cetoacidosis diabética, tenemos una glicemia mayor a 200, tenemos cetonas positivas, lo más fidedigno es hacer cetonemias, cetonas en sangre más que en orina, ¿está? Pero bueno, podemos tener esa, digamos, dentro de la posibilidad, si no tenemos cetonemia y solo tenemos cetonuria, la podemos tomar dentro de lo que es el criterio diagnóstico, y lo que vamos a tener es un pH menor a 7,30 y un bicarbonato menor a 15, ¿sí? Esos son los 3 requisitos que nosotros necesitamos para poder decir que mi paciente está en cetoacidosis. Tiene que tener cetonas positivas, tiene que estar hiperglicémico y tiene que estar con acidosis metabólica, ¿sí? Hay algunas definiciones que van a usar al anion gap, ¿está? Pero por lo menos, digamos, en la que nosotros utilizamos, nos vamos a quedar con esta. Después vamos a ver también qué es el anion gap y qué utilidad tiene. Dentro de lo que es el paciente con cetoacidosis diabética, nosotros siempre tenemos que pensar que hubo algo que llevó al paciente a cetoacidosis diabética, ¿no? O un cuadro infeccioso, o una mala adherencia al tratamiento, o que él se desconocía diabético, que eso pasa generalmente en los niños, ¿no? O sea, los niños debutan, los diabéticos tipo 1 con cetoacidosis diabética, porque no tienen insulina y hacen, digamos, el debut, y ahí se hace el diagnóstico de la diabetes, ¿sí? Entonces, dependiendo de si mi paciente es diabético o no, es también el diagnóstico y los antecedentes que vamos a ir a recabar. Entonces, en pacientes diabéticos conocidos, obviamente es más frecuente en diabéticos tipo 1, también puede pasar en diabéticos tipo 2, principalmente cuando hay cuadros infecciosos sobreagregados, y lo que vamos a ver es que la cetoacidosis diabética puede ser en jóvenes y en adultos jóvenes. Y en pacientes sin antecedentes de diabetes, generalmente se lo va a ver en los niños, y en adultos se puede ver más raramente, también principalmente en adultos y en adultos jóvenes, hasta un 20%. Dentro de qué desencadenantes pueden llevar a la cetoacidosis, lo que yo les decía antes, intercurrencias, infecciones, causas vasculares como el IAM, como el ACV, el estrés psíquico, como cirugías o traumatismos, psíquico o orgánico, pancreatitis, endocrinopatías, el mal control de la glicemia, ¿tá? Por abandono del tratamiento, por una mala adherencia a las medidas higiénico-dietéticas, porque hubo una omisión de la dosis de insulina. Esto se ve muchas veces, por ejemplo, el paciente es diabético, se hace insulina y arranca con vómitos y diarrea. Entonces, no come, porque está con vómitos y está con diarrea y piensa que, obviamente, disminuyendo la ingesta puede mejorar. Y a su vez, como no hace ingesta, no se hace la insulina, porque la idea que tienen muchos pacientes en la cabeza es que esa insulina va relacionado con tener una ingesta, ¿no? Y nosotros la insulina la necesitamos para un montón de otras cosas. Entonces, siempre tenemos que indagar en estos pacientes en si hubo algo que hizo que omitiera una dosis de insulina, ¿sí? Porque esto es muy frecuente de ver, ¿tá? Muchas veces hasta queda duda, o sea, primero tuvo el episodio a lo mejor de una FEA y después hizo la cetoacidosis, o estaba en cetoacidosis y hace el cuadro abdominal, porque la diabetes puede tener estos signos y síntomas. Entonces, todas estas cosas son datos que tenemos que recabar en el examen físico. Y luego hay interacciones farmacológicas, ¿tá? Hay como la cocaína, el alcohol, el embarazo, ¿tá? Las pacientes embarazadas hacen algo que se llama cetoacidosis euglucémica, ¿tá? Pacientes sin glicemias mayores a 200, probablemente en el límite, ¿está? Con acidosis y con cetonas. Eso se llama cetoacidosis euglucémica y se ve particularmente en las embarazadas, ¿está? Y es todo un tema el tratamiento porque ya vamos a ver para qué necesitamos también la insulina cuando la damos en el tratamiento, ¿sí? Bien, en el examen físico nosotros tenemos síntomas que son del mal control glicémico, ¿está? Que no van a aparecer
en la cetoacidosis diabética, sino que el paciente la vamos a ir a recabar para pensar cuánto control tenía nuestro paciente de la enfermedad, ¿no? Y esto obviamente ustedes ya lo saben: poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia, ¿sí? Luego tenemos otros síntomas que van a aparecer cuando mi paciente empieza a estar en cetoacidosis, como los vómitos, la sequedad de la piel y de las mucosas, la debilidad, el dolor abdominal. Por eso les digo que a veces es muy difícil saber si el paciente primero empezó con dolor abdominal y vómitos, y ahí digamos, altera la dosis de insulina y hace la cetoacidosis, o si el paciente estaba en cetoacidosis, hace el cuadro abdominal y luego, digamos, sigue el curso de la enfermedad. Luego hay síntomas que nos pueden hablar del cuadro que precipita la cetoacidosis: la fiebre, el dolor precordial en el caso de un IAM, un foco neurológico, el dolor abdominal en una pancreatitis o en alguna otra causa de abdomen agudo. Está la alergia de nuca si pensamos en una meningitis. Entonces, digamos, tenemos que ir también pensando en estos signos y síntomas que vamos a ir a buscar tanto al interrogatorio como al examen físico, para si el paciente tenía o no realmente de la enfermedad. ¿Puede Bien, repetir eso, después profe, que se cortó? ¿Qué cosa? Lo que dijo anterior. Que siempre vamos a tener que ir a buscar estos signos y síntomas para pensar también cuánto tiempo de evolución puede tener nuestro paciente, ¿está? O sea, de cuánto tiempo puede tener la cetoacidosis diabética, que obviamente generalmente nosotros lo que pensamos es que un paciente con una cetoacidosis diabética va a hacer una consulta pronta, pero muchas veces eso no sucede, ¿está? El paciente a lo mejor lleva días de evolución hasta consultar. Entonces, estos signos y síntomas nos van a ayudar a pensar en un montón de cosas. En relación a lo que es el examen físico, nosotros lo que vamos a ver es obviamente signos francos de deshidratación. Las mucosas del paciente van a estar secas, la piel puede tener signos del pliegue, puede estar taquicárdico, puede estar hipotenso. Esto es importante también porque yo digo, bueno, está deshidratado, ¿no? Está taquicárdico, está hipotenso. ¿Está taquicárdico, hipotenso, pues está deshidratado o tiene una sepsis sobreagregada que a su vez es un factor precipitante de la cetoacidosis, ¿no? Como que va a haber signos y síntomas propios de la cetoacidosis diabética que lo podemos tener también en contexto de patologías que desencadenen a la misma, ¿sí? Entonces, siempre va a ser muy importante poder diferenciar esto que estamos viendo a nivel de los signos vitales y a nivel de la piel y mucosas, si se trata únicamente de una deshidratación o si lo que podemos tener es un shock hipovolémico o un shock séptico sobreagregado. Luego está la alteración del sensorio, ¿tá? Los pacientes que cursan con cetoacidosis diabética cursan con alteraciones del sensorio, pueden estar obnubilados, pueden tener disartria, pueden tener ecolalia, ¿tá? Pueden tener cuestiones que hasta nos puedan hacer ir a un diagnóstico diferencial con una ACV o con una meningoencefalitis. Entonces, bueno, son pacientes que son muy complejos, ¿está? Y que la alteración del sensorio ustedes la van a ver, ¿sí? Y que a veces esa alteración del sensorio hasta puede ser de tipo abrupta, ¿sí? Un paciente puede entrar en coma media hora después de que vos lo evaluaste y tenía un Glasgow 15-15, ¿sí? Por eso es tan importante poder hacer el diagnóstico de la cetoacidosis y poder tratarla de la mejor forma posible, ¿tá? Ahora vamos a ir a ver bien qué cosas vamos a tener que tener en cuenta. Luego está la hiperventilación, ¿sí? Estos pacientes no solo están taquicárdicos o muchas veces hipotensos, sino que hiperventilan, ¿tá? Porque él tiene una acidosis metabólica y la forma de compensar esa acidosis metabólica es eliminando dióxido de carbono a través de la respiración, ¿tá? Por eso los pacientes están taquipneicos, por eso hiperventilan, ¿sí? Es una forma de compensar. Obviamente, a mayor gravedad de la cetoacidosis diabética, obviamente mayor expresión de todas estas cuestiones, digamos, a nivel del examen físico, ¿sí? Luego vamos a ir a qué estudios complementarios vamos a solicitar. Yo lo que les dije es que si yo tengo un paciente que entra con más de 200 de glicemia, yo tengo que ver o hiperglicemia pura, o es cetoacidosis, o hiperemótico hiperesmolar. Entonces, la base del laboratorio que yo no me puedo olvidar es que voy a necesitar una glicemia, obviamente, para chequear, un estado ácido-base, que no es necesario que sea arterial, porque yo lo que quiero ir a ver es el bicarbonato y el dióxido de carbono. Ahora, si ustedes me dicen, y yo sospecho una neumonía y el paciente desatura, bueno, pedí la arterial, pero no es necesario, ¿sí?
O si el paciente tiene una neumonía, pero yo después sigo controlando al paciente con cetoacidosis diabética y le tengo que ir pidiendo los estudios para ver su respuesta, eso ahora lo vamos a ver, no necesariamente le tengo que hacer porque tiene una neumonía y desaturó cuando entró estados de base arteriales, ¿está? No es necesario, eso es importante que lo sepan y es importante que se acuerden, porque yo he visto pacientes, ustedes tengan en cuenta que una cetoacidosis diabética hay que pinchar al paciente cada 2 a 3 horas para hacerle un control. Imagínense cada 2 o 3 horas pinchándole a nivel arterial o a nivel femoral para sacar sangre arterial. No, una locura, ¿está? Entonces eso no los tenemos que acordar. Y yo he visto pacientes recontra pinchados por eso, ¿está? No es necesario. Entonces, obviamente, para hacer esos 3 diagnósticos diferenciales vamos a necesitar eso. Pero, obviamente, yo voy a pedir otras cosas en el laboratorio de ingreso, ¿tá? En ese primer laboratorio yo voy a pedir al paciente porque tengo que ir a estudiar, ¿no? Las causas precipitantes. Entonces, obviamente le voy a pedir un hemograma completo para ver si hay leucocitosis, para ver si hay anemia, para ver si hay plaquetopenia, pensando en un cuadro infeccioso, ¿tá? O la anemia pensando en, bueno, pensando en, digamos, en estas cosas. Esperen un segundo. ¡Pasá, Emi! Estoy en el sanatorio. No, estoy dando. Me saludé a los chicos. Así que, nada, después vamos a tener que ir pidiendo otras cuestiones, ¿no? Obviamente tenemos que saber qué función renal tiene nuestro paciente, ¿está? Entonces obviamente vamos a pedir una urea y una creatinina, porque nosotros a este paciente vamos a necesitar recontrahidratarlo, ¿está? Al menos 8 o 10 litros vamos a tener que pasar. Y si mi paciente no orina y tiene falla renal y está anúrico, yo ese tratamiento no lo voy a poder hacer así, ¿está? El ionograma. El paciente con una cetoacidosis o con un hiperosmótico hiperosmolar, ¿qué ionograma tiene? ¿Qué particularidades tiene ese ionograma? Puede tener la hiponatremia por la hiperglicemia. Hiperglicemia puede tener. Entonces tiene una pseudo-hiponatremia, ¿está? Claro, sí, pseudo. Tiene una pseudo-hiponatremia, perfecto. ¿Qué más? ¿Una hipercalemia puede tener? ¿Una hiperpotasemia? Hiperpotasemia. Hipo. Bien. No sé. En realidad Dígame. depende del momento por ahí del potasio, porque inicialmente podría estar alto y luego bajo. Ajá. En realidad, Yo sí. tengo entendido que al comienzo tenía una hiperpotasemia, seguido de una hipopotasemia cuando empezamos a darle glucosa. Insulina corriente. Bien. La realidad es que puede tener o hiper o hipopotasemia, ¿tá? Pero ¿qué tenemos que saber? Que el potasio en este contexto está saliendo de la célula. Es decir, que cuando yo recibo el laboratorio, yo tengo una hipopotasemia, tengo que pensar que si yo le inicio insulina a ese paciente y voy a meter potasio a la célula, el paciente va a estar más hipopotasémico aún. Por eso, no se le inicia la insulina sin tener ese potasio y si tenemos hipopotasemia sin haberlo corregido. ¿Se entiende? Podemos tener hiperpotasemia o podemos tener hipopotasemia. Si yo tengo a mi paciente con diarrea y vómitos, probablemente tenga hipopotasemia, ¿está? A pesar de que lo que tenemos que saber es que ese potasio con el que nosotros nos llega a ese primer laboratorio nos va a definir un montón de cosas. Porque ese potasio, cuando empecemos la insulina, entra a la célula. Es decir, que si está hipopotasémico, obviamente dependiendo del valor, o no puedo iniciar la insulina hasta que lo corrija, o ya tengo que hacer ciertos aportes. Eso lo vamos a ver, ¿estamos? Y después... Pero, por ejemplo, profe, ¿no tendría una hipopotasemia producto, en el caso de que tenga algo gastrointestinal, por diarreas, vómitos? Por eso, o sea, sí, por eso, o sea, si vos tenés una... A ver, el ionograma puede estar con hipopotasemia o con hiperpotasemia, ¿está? Eso va a depender no solo de la cetoacidosis, sino de otras causas, ¿está? Pero nosotros lo que tenemos que saber es que ese potasio nos va a marcar a nosotros si podemos o no iniciar insulina, ¿está? ¿El Sí, potasio puede estar alto o bajo? ¿Está? El sodio, por ejemplo, sí va a estar, que a lo mejor está dentro de 135 y 145, pero va a ser una pseudo hiponatremia, ¿está? Ese sodio que nosotros vemos no es el verdadero sodio, es un sodio que hay que corregir, ¿estamos? Y eso es importante, porque a lo mejor mi paciente tiene 138 de sodio y 560 de glicemia, por tener un número, ¿no? Entonces, si yo corrijo por esos 560 de glicemia a mi 138 de sodio, a lo mejor el valor de ese sodio es 144, ¿está? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque yo a ese paciente lo voy a tener que recontrahidratar y lo puedo poner hipernatrémico, ¿está? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que en el ionograma hay una pseudo, o sea, un sodio que no es real, ¿está? Hay una pseudo hiponatremia, ¿sí?
Y que el potasio puede estar elevado o bajo, pero es el que nos va a definir si podemos iniciar o no la insulina. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Después vamos a necesitar el calcio, el fósforo y el magnesio, porque el fósforo y el magnesio principalmente se alteran junto con el potasio. Muchas veces nos pasa que tenemos el potasio bajo y tratamos de acomodar ese potasio y no logramos tener un valor dentro de los parámetros normales, y en realidad es porque tenemos el fósforo y el magnesio muy bajos, ¿está? Entonces tenemos que saber que tanto el magnesio como el fósforo van a acompañar a la alteración del potasio. ¿Estamos? Y eso es importante porque a veces necesitamos corregir a esos dos para que el potasio también mejore. La albúmina no es estrictamente necesaria, sinceramente, está ahí, pero no es estrictamente necesaria. El estado ácido-base, que no es necesario que sea arterial, puede ser venoso, y la acetonemia para hacer el diagnóstico. Obviamente después vamos a ir a pensar en qué nos puede haber disparado esto, entonces podemos pedir hepatograma completo, amilasa y lipasa, por ejemplo, si pienso en la pancreatitis. Puedo pedir el hepatograma porque en el contexto de un paciente con un cuadro infeccioso, quiero ver si hay tocamiento hepático, porque me va a hablar de la gravedad de la infección. Enzimas cardíacas si pienso en un infarto. El lactato, la procalcitonina y la saturación venosa de oxígeno, si el paciente lo que sospechamos es que está séptico, ¿sí? El TPI y el KPTT, obviamente, si necesitamos una central o para estudio de distintas cuestiones. Y luego está la orina completa, si nosotros sospechamos un foco urinario, y para medir cetonuria si no tenemos la cetonemia. ¿Estamos? Entonces, digamos, acá hay como un popurrí, por así decirlo, de todo lo que nosotros podríamos pedir en el laboratorio. Hay cosas que las vamos a necesitar pedir sí o sí, independientemente de lo que nosotros sospechemos que puede estar precipitando la cetoacidosis, y otras que pueden estar orientadas a pensar, o sea, orientadas a qué causa fue lo que desencadenó la cetoacidosis. Dentro de los estudios complementarios, como les dije, bueno, la hiperglicemia generalmente para lo que es el criterio diagnóstico teórico es mayor a 200, pero característicamente nosotros tenemos hiperglicemias mayores a 250. Tenemos que saber que la hiperglicemia no nos va a dar la gravedad de la cetoacidosis, ¿está? Tampoco nos da la mortalidad la hiperglicemia. Lo que lo mata al paciente y lo que le da la gravedad a su cuadro clínico es la acidosis metabólica, ¿está? Por eso es importante tenerlo en cuenta esto también cuando nosotros pensamos en el tratamiento, ¿está? A mí no me importa, si mi paciente tiene 400 o 700 de glicemia, me da igual. Acá el tema es qué acidosis tiene mi paciente, porque la acidosis es lo que le da la hiperventilación, es lo que le da la alteración neurológica y es lo que lo puede terminar matando, ¿está? Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que pensar. Generalmente las hiperglicemias en una CAD no son mayores a 600, por ahí, por eso cuando ustedes por ahí escuchan que, no sé, nos llega al laboratorio y vemos 700 de glicemia, decimos, debe estar en un hiperosmótico hiperosmolar, porque es más frecuente, ¿sí? Y luego, saber que existen las cetoacidosis euglucémicas, ¿está? Glicemia menor a 250 con acidosis acompañante y con cetonemia, que eso lo vemos principalmente en las embarazadas y en pacientes que a lo mejor tienen cierta restricción de alimentos. Bien. El año, sí. ¿Se puede ver una cetoacidosis diabética euglucemia por los inhibidores de la SGLT2? Sí, sí. De hecho, bueno, por ejemplo, hay muchos protocolos, bueno, yo trabajo en investigación y hay protocolos de fármacos. Y ponele, ahora lo que se está viendo es que con esos nuevos fármacos a veces puede haber cetoacidosis euglucémica, ¿está? Obviamente, digamos, eso es algo que al ir, obviamente, teniendo cada vez más pacientes con el uso de estas drogas, uno va conociendo un poquito más. Así que sí, son pacientes que pueden tener cetoacidosis euglucémicas. El anion gap, yo lo había dejado, me parece, acá. El anion gap, fíjense, el anion gap lo que es, como digamos, como fórmula, es el sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato, ¿está? Este anion gap puede ser un anion, o sea, la acidosis metabólica puede tener un anion gap aumentado o un anion gap normal. Ahora vamos a ir a ver bien cuándo es normal y cuándo es aumentado. En el caso de la cetoacidosis diabética es un gap aumentado, ¿está? Esta fórmula siempre se hace con el sodio del laboratorio, no con ese sodio que nosotros corregimos, ¿está? Si mi laboratorio dice 129 sodio por corregido da 133, esta fórmula la hacemos con 129 sodio, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que su valor normal es de 12 más menos 2, o sea que de 10 a 14 nosotros estaríamos en un anion gap dentro de los valores normales.
Entonces, cuando nosotros arrancamos a tratar una cetoacidosis, calculamos el anion gap y a lo mejor el anion gap nos da de 30. ¿Tá? Empezamos la insulina, empezamos a hidratarlo, lo vamos corrigiendo y logramos llegar a un gap de 12, 14. Entonces decimos, bueno, listo, fuimos logrando resolver la cetoacidosis, ¿sí? Bien, eso en relación al anion gap, el sodio, que es lo que ya hablamos, ¿sí? Y el potasio. La cetonuria y la cetonemia, que tenemos que saber que hay otras causas de cetonemia y cetonuria, por ejemplo, los pacientes que tienen ayunos prolongados, los pacientes etilistas, pueden tener cetonemias, y no es en el contexto de una cetoacidosis diabética, ¿sí? Pero bueno, esto obviamente tenemos que saber lo que hay que pedirlo para hacer el diagnóstico. Dentro de estudios complementarios por fuera de lo que es el laboratorio, obviamente una placa de tórax, si queremos ver si el paciente tiene una neumonía o si tiene, no sé, infiltrado intersticial llamado una neumonía viral, si tiene un índice cardiotorácico aumentado, si hay edema, si no hay edema, ¿sí? El electro, acá el electro lo vamos a hacer siempre, ¿sí? Porque aparte estos pacientes pueden tener alteraciones hidroelectrolíticas, así que lo necesitamos, y más aún si pensamos a una causa coronaria que pueda haber desatado la cetoacidosis. Y un poquito, esos serían los estudios complementarios. Obviamente, digamos, si después, dependiendo, no sé, sospecho que tiene una apendicitis, y bueno, veré si le pido una ecografía abdominal o si le pido una tomo, está dependiendo después de otros, de causas que nosotros pensemos, son otros estudios complementarios. Pero esto son cosas que no nos pueden faltar, ¿sí? Profe, ¿la placa de tórax la pido siempre o solo cuando sospecho si tiene alguna infección pulmonar? La realidad es que la pedimos siempre, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El diabético es un paciente que muchas veces no tiene gran manifestación de sus signos y síntomas, ¿no? Un paciente que te va a hacer fiebre siempre porque tenga una neumonía. Muchas veces son pacientes oligoasintomáticos. Entonces, la realidad es que la placa de tórax, el electro, y el laboratorio completo se lo pedimos siempre, ¿está? Siempre. Y generalmente en la práctica cotidiana, salvo que sea muy manifiesto que el paciente abandonó la insulina y hace la cetoacidosis, siempre tomamos cultivos microbiológicos, hemocultivo y urocultivo. La realidad es esa, ¿está? Vos vas a leer que en el texto dice que en realidad no, bueno, sí, pero después está la vida, digamos, la realidad de todos nosotros, y la realidad de cada uno de los servicios, y van a ver que eso se pide, ¿sí? Qué sé yo, de hecho, bueno, yo me formé en Baigorria, pero en Baigorria, de protocolo, nosotros pedíamos laboratorio, RQ y electro a cualquier paciente por cualquier, digamos, ingreso, ¿está? O sea, eras un paciente, no sé, que tenías, no sé, chico, una celulitis en el miembro inferior, bueno, pero esas 3 cosas iban de ingresos, ¿está? Entonces, después resulta, digamos, de la dinámica de cada servicio, pero son estudios complementarios que los pedimos y los terminamos pidiendo siempre, ¿está? Así que sí. Dale, gracias. Bien. Después, esto se lo dejé para las formulitas, está en relación al anion gap, a la osmolaridad plasmática, obviamente los pacientes con cetoacidosis diabética van a tener hiperosmolaridad. El delta bicarbonato, que esto ya es un poco más profundo, ¿sí? Que es que es el delta, o sea, el delta gap sobre el delta bicarbonato, ¿tá? El delta gap sería el anion gap que nosotros le medimos al paciente menos 12, dividido 24, que sería el bicarbonato normal, menos el bicarbonato que le medimos al paciente, ¿está? Esto nos va a dar un valor. ¿Y para qué usamos el delta bicarbonato? Nosotros usamos el delta bicarbonato porque a veces el paciente no tiene solamente una acidosis metabólica, tiene otros trastornos del estado ácido-base asociados. Ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una cetoacidosis diabética y además tiene una neumonía, ¿tá? Entonces yo ahí, probablemente si mi paciente está taquipnéico también porque tiene una neumonía, yo ahí también voy a tener una acidosis respiratoria. Entonces, a veces lo que podemos tener son patologías que se asocien y que produzcan alteraciones en el estado ácido-base, que sean iguales o que sean contrarias. ¿Estamos? Entonces, nosotros lo que vamos a tratar siempre de ver con este anión, con este delta bicarbonato, es cuando nuestro paciente no logra mejorar el anion gap, porque fíjense que de hecho en el anion gap está el bicarbonato metido, es ver el delta bicarbonato para tratar de darnos cuenta
de si nuestro paciente está teniendo alguna otra alteración del estado ácido-base agregada. ¿Estamos? Entonces, dependiendo de ese valor, es si nosotros tenemos una acidosis metabólica pura, una acidosis metabólica asociada a un GAP normal, ¿tá? Ejemplo de este paciente, ¿sí? Tiene una cetoacidosis y además también tiene, digamos, una acidosis respiratoria asociada a por una neumonía, ¿tá? O que tenga una alcalosis metabólica asociada. Ejemplo, un paciente que además tenga EPOC, que va a tener un bicarbonato recontraumentado y puedo tener una alcalosis metabólica que en realidad está compensando algo crónico que tiene el paciente, ¿está? Entonces, bueno, esto es súper profundo, nadie se lo va a preguntar, pero sepan que nosotros muchas veces lo usamos para ver cuando nuestro anión GAP no termina de mejorar si tenemos algún otro trastorno asociado, ¿sí? Luego está la hiperglicemia, que por ese sodio que no es real se puede alterar. Esto es importante porque a lo mejor nuestro paciente tiene una pancreatitis, y nosotros, pancreatitis pueden ser litiásica o no litiásica, dentro de la no litiásica por hipertrigliceridemia, y la pseudohiponatremia, que era la que yo ya les había comentado. Entonces, dentro de lo que es la cetoacidosis diabética, nosotros tenemos que hacer primero ese diagnóstico diferencial que les dije, hiperglicemia pura versus CAD. La CAD, dentro de lo que es la cetoacidosis, podemos clasificarla en leve, moderada o grave, dependiendo del valor de la glicemia, del pH, del bicarbonato, de las cetonas y del estado neurológico de mi paciente, ¿sí? Principalmente, ¿qué es lo que nos va a dar esa gravedad? La gravedad de la acidosis, o sea, cuán bajo sea ese pH y cuán bajo sea ese bicarbonato, y el estado neurológico de mi paciente, ¿sí? Esos tres, principalmente, son los que nos van a dar las herramientas para decir si mi paciente está en cetoacidosis leve, moderada o grave. ¿Por qué? Porque la glicemia siempre va a ser mayor a 50, es algo que es súper, digamos, volátil, por así decirlo, va a ir modificándose siempre. Las cetonas van a ser positivas, y esas cetonas, una cruz, dos cruces, tres cruces, no nos van a hablar de gravedad. La osmolaridad plasmática siempre va a estar hiperosmolar. En cambio, el pH, el bicarbonato y el estado neurológico, que va muy asociado con cuán ácido esté nuestro paciente, sí nos van a poder marcar gravedad y mortalidad. Luego tenemos que hacer otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Ejemplo, ¿mi paciente está en cetoacidosis o está en hiperosmótico y hiperosmolar? Bueno, ¿qué los diferencia a unas de otras? Que en el en el síndrome hiperosmótico hiperosmolar, generalmente la evolución no es tan aguda, sino que a veces puede ser más subaguda. Hay una alteración del sensorio muchísimo más profunda. La hiperglicemia es muchísimo más severa, los pacientes tienen más de 600, 1000 de glicemia, y hay menos acidosis y menos cetonemia, ¿tá? Entonces, hay acidosis metabólica, pero no es severa como en la cetoacidosis diabética, hay muchísima más hiperglicemia, y en los pacientes que tienen síndrome hiperosmótico, hiperosmolar, lo otro que vamos a ver es que las deshidrataciones son mucho más graves, ¿sí? Si un paciente con cetoacidosis diabética necesita 8 litros para poder remontar, en un hiperosmótico hiperosmolar tenemos que pensar en 10 a 12 litros de líquido, ¿sí? Que ahora eso lo vamos a ver bien cómo hidratarlo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Esperen qué? Voy a prender el aire acondicionado, porque me estoy muriendo de frío. Bien. Entonces, después tenemos otras entidades que por ahí son un poco menos, digamos, menos características o menos frecuentes que tenemos, por ejemplo, una cetosis de ayuno o una cetosis alcohólica, ¿sí? O la acidosis láctica. Lo que yo quiero que se acuerden es esas tres diferencias, ¿no? Cetoacidosis, hiperosmótico hiperosmolar, hiperglicemia pura, ¿cómo las diferencio a las tres? Bien, ¿qué voy a tener en cuenta cuando yo tengo un paciente con cetoacidosis diabética? No, obviamente voy a tener que ir controlando principalmente los signos vitales, porque ellos nos van a hablar de absolutamente gran parte de la gravedad también de este paciente, ¿no? Con más taquipneico, más taquicárdico, más impotencia esté nuestro paciente, y obviamente mayor es la gravedad, ¿sí? El sensorio obviamente va a ser algo que nosotros vamos a tener que ir controlando, y vamos a tener que ir bien anotando qué diuresis está teniendo nuestro paciente. Entonces, nosotros tenemos que saber que cada hora vamos a ir a ver la frecuencia cardíaca, respiratoria, la temperatura, la TA, si orinó o no orinó nuestro paciente y cuánto fue de diuresis,
y qué sensorio tiene nuestro paciente, ¿sí? Eso es por un lado. Entonces, eso es el control de horario que vamos a hacer. Por otro lado, cada hora vamos a hacer un hemoglucotest, ¿está? O sea, cada 1 hora vamos a ir y vamos a ver la glicemia de nuestro paciente. Y cada 2 horas vamos a hacer el laboratorio, como glicemia, ionograma y estado ácido-base venoso. ¿Se entiende? Entonces, el hemoglucotest, o sea, la glicemia, que vos la vas a ver en forma horaria, cada 2 horas va a ser por hemoglucotest, va a ser a través de el hemoglucotest. Y cada 2 horas va a ser a través de la glicemia que yo tenga en el laboratorio. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? No, profe, ¿poder repetir de nuevo a cada 2 horas qué tiene que hacer? Todas las horas nosotros vamos a ir y le vamos a medir los vitales y vamos a ver si mi paciente orinó y qué sensorio tiene, ¿sí? Después nosotros tenemos que controlar la glicemia en forma horaria. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Yo cada 2 horas le tengo que sacar el laboratorio al paciente, donde le voy a medir glicemia, ionograma y estado ácido-base, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como yo cada 2 horas la glicemia la voy a tener por el laboratorio, no le pincho también el dedo al paciente y se lo hago por Accu-Chek, ¿se entiende? Entonces, en la hora que a él no le toca el laboratorio, le hago el Accu-Chek. En la hora que le toca el laboratorio, la glicemia la veo por el laboratorio, ¿se entiende? Sí, profe. Claro, sí, sí. ¿Estamos? Bien, yo para que no pinchemos de mal al paciente. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que vamos a necesitar un buen acceso venoso, porque vamos a necesitar hidratar muchísimo a estos pacientes, por eso si nosotros no tenemos un buen acceso venoso, vamos a tener que hacer un catéter venoso central, ni hablar que deberíamos hacer un catéter venoso central si nosotros tenemos un paciente insuficiente cardíaco o que tiene una falla renal, ¿está? Esos pacientes necesitan tener el catéter venoso central porque muchas veces va a ser lo único que a nosotros nos va a hablar de cuál es su presión venosa central, ¿sí? Obviamente no va a estar nada por boca, ¿sí? Nosotros toda la hidratación que hagamos la vamos a hacer endovenosa. Y lo otro que vamos a tener que tener en cuenta es el ritmo de diuresis, ¿sí? Porque nosotros vamos a necesitar hidratar un montón a este paciente. Y si mi paciente no orina, yo no puedo seguirlo hidratando porque lo voy a sobrecargar y voy a terminar haciéndole un edema agudo de pulmón. Y esto es importante porque si mi paciente no orina y está en cetoacidosis y está en acidosis metabólica y yo no puedo avanzar con el tratamiento porque mi paciente está anúrico, este paciente tiene que ir a diálisis, ¿está? Es el tratamiento que tiene que tener definitivo hasta poder resolver todo lo demás, ¿se entiende? Entonces, por eso la acidosis metabólica es un criterio de diálisis de urgencia, muchas veces. Bien. ¿Cuál es el principal tratamiento? No solo en la cetoacidosis diabética, sino en el hiperosmótico hiperosmolar y también en la hiperglicemia pura. La hidratación, la fluidoterapia. Es la primera medida. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces, a lo mejor estemos en un lugar donde no tenemos para hacer ni siquiera un laboratorio, y nosotros sospechamos la cetoacidosis porque el paciente es diabético, hace insulina y se quedó sin insulina, o el sensorio, o está taquipneico, ¿está? Y a lo mejor no podemos hacer mucho, pero sí podemos hidratarlo, ¿está? Obviamente, y derivarlo a un lugar donde podamos hacer todos los estudios complementarios necesarios, ¿no? Pero tenemos que saber esto, ¿no? Que poder hidratar al paciente ya es una medida súper importante, ¿sí? Obviamente, digamos, ya de por sí la hidratación disminuye la glicemia, por eso también es importante la hiperglicemia pura, hidratar al paciente, por eso se le va a poner una vía a la hiperglicemia pura, mejora la sensibilidad a la insulina, y obviamente dentro de lo que es la fluidoterapia vamos a tener que tener en cuenta la diuresis de mi paciente. Cuando nuestros pacientes tienen hiperglicemia, o tienen un mal control de su glicemia, uno de sus síntomas es la polidipsia, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes pueden tener, la poliuria, pueden tener poliuria, ¿está? Nosotros necesitamos tener que cuando él resuelva su cetoacidosis, tiene que tener un balance positivo de líquidos de al menos 4 litros por encima, ¿está? O sea, tiene que haber habido una cantidad de ingreso de líquido de 4 litros por encima de lo que él orinó. ¿Estamos? Entonces, si mi paciente está poliúrico, porque está hiperglicémico,
y la glucosa trae agua y lo hace orinar, y mi paciente en 1 hora orinó 1000 mililitros, difícilmente yo llegue, si no hago las cosas bien, a poder compensar esos 1000 mililitros que perdió. ¿Se entiende esto? Es complejo, pero ¿se entiende? Claro, tenés que poner Sí, de sí, más sí. como para que lo que orina no te reste. Tal cual, y por eso tengo que irlo controlando en forma horaria, porque necesito estar siempre por encima de lo que él elimina. ¿Estamos? Por eso es importante que cada 1 hora, nosotros cuando vamos a ver los signos vitales, también veamos la diuresis del paciente. ¿Estamos? Profe, ¿cuánto le damos de tiempo para saber si hay que iniciar con la diálisis? O sea, ¿qué No, rango? obviamente eso lo vas a ver, y eso depende de muchas cosas, eso tampoco es algo que es muy específico en realidad, no sé si específico, pero es muy relativo del paciente, porque si yo tengo un paciente que yo ya lo conozco insuficiente renal, porque tiene una nefropatía diabética, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Y me entra con 5 de bicarbonato, o 4 de bicarbonato, y el paciente lo empieza a hidratar, y a las 4 o 5 horas no orina, y difícilmente ese paciente orine, ¿está? O sea, y a lo mejor puedo hacer una prueba con furosemida y ver si el paciente orina. Entonces, depende mucho de qué tipo de paciente nosotros tengamos. Si vos tenés el mismo paciente y está séptico, y no le vas a poner furosemida porque es hipotenso, y lo va a hipotensar más. Entonces, depende mucho del tipo de paciente que nosotros tengamos y de la complejidad de ese paciente. ¿Cuánto tiempo nosotros esperamos para eso? Yo lo que quiero que ustedes se queden con la idea de que si mi paciente está anúrico y no orina, probablemente el tratamiento también tenga que abarcar otras posibilidades y no solo esto, ¿está? El no seguir hidratando al paciente por más que él no tenga, digamos, diuresis. ¿Se entiende? Bárbaro, gracias. Sí, sí. Bien. Entonces, en relación a lo que es la hidratación, nosotros tenemos el fisiológico, que sería lo que vamos a usar de base, que es lo que usamos siempre en la hidratación, bueno, en la hidratación parenteral en 24 horas. Y después nosotros lo que vamos a tener que ir haciendo es algo que se llama extraplanes. La hidratación parenteral es lo que se pasa en 24 horas. Eso es hidratación de mantenimiento. ¿Estamos? Y después nosotros lo que tenemos son los extraplanes, que son menores volúmenes que le vamos a pasar al paciente, pero mucho más rápido. ¿Estamos? Entonces, un extraplan lo podemos pasar en 3 horas, en 1 hora, en 2 horas, lo que cerramos, y el HP se va a pasar en 24 horas. ¿Estamos? Nosotros lo que vamos a pasar en la primera hora son 2000 mililitros. En esa primera hora que le vamos a pasar 2000 mililitros, obviamente, si el HP, o sea, esa hidratación parenteral que pasa en 24 horas de 2000 mililitros, en 1 hora no le van a pasar esos 2000, ¿se entiende? Probablemente prácticamente no pase nada. Entonces, en esa primera hora, esos 2000 mililitros van a ser de extraplanes. ¿Se entiende? O sea, usted tiene que saber que en 24 horas ustedes van a tener lo que es la hidratación parenteral. ¿Estamos? Si ustedes ponen una hidratación parenteral de 24 horas, de 2000 mililitros en 24 horas, esos 2000 mililitros van a pasar al final de esas 24 horas, ¿se entiende? Sí, eso sí. Bien, Pero o sea, vos pero necesito llegar a ese déficit que yo tengo de líquido a lo mejor de 6, 8 litros. Eso no lo puedo hacer con HP, lo voy a hacer con extraplanes. Los extraplanes son volúmenes a lo mejor de 1000, de 1500 y los pasamos más rápido, en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, eso lo vamos decidiendo nosotros. Entonces, si en una primera hora yo tengo que pasar 2000 mililitros, esos 2000 mililitros van a pasar en forma de extraplan. Entonces yo puedo poner extraplan de 2000 mililitros a pasar en 1 hora. Entonces, si mi paciente tiene 2 vías periféricas, van a pasar 1000 mililitros por cada vía periférica en esa primera hora. ¿Se entiende? ¿Estamos? La realidad es que 2000 mililitros en 1 hora es bastante difícil de pasar. Esto es lo que dice la teoría, nos tenemos que tratar de acercar. La realidad es que generalmente en esa primera hora pueden llegar a pasar 1000, 1500. ¿Está? Pero lo que tenemos que saber es que nosotros tenemos el HP y que tenemos los extraplanes, que los extraplanes son los que nos van a ayudar a poder hidratar al paciente con volúmenes importantes de 1000, 1500 y en poquito tiempo. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí?
Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros esos extraplanes los podemos pasar o de solución fisiológica o de otro tipo de sueros, ¿está? Existe, por ejemplo, el Ringer lactato. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que el HPS de mantenimiento que va a pasar en 24 horas lo hacemos de solución fisiológica y los extraplanes los vamos combinando entre solución fisiológica y Ringer lactato. Eso es porque muchas veces, si nosotros tenemos que pasar a lo mejor 6, 8 litros de solución fisiológica, le vamos a aportar demasiado sodio al paciente y lo podemos poner hipernatrémico. Profe, Sí. disculpa. Yo con respecto a eso tenía que comenzábamos con solución fisiológica al 0,9% y cuando llegaba un sodio de 150 aproximadamente miliequivalentes por litro, podíamos pasar a una solución fisiológica al 0,45. No. No sé de dónde lo leíste eso, pero no. No, aparte de 150 de sodio, no. No. Vos lo que tenés que saber es que, digamos, la hidratación para entrenar en 24 horas se la vas a dejar de solución fisiológica y los extraplanes los podés hacer de Ringer lactato o de solución fisiológica, ¿está? Y obviamente vos siempre vas a tender a tener al paciente dentro de los valores de normalidad, de 135 a 145 de sodio. Yo no voy a esperar a 150 de sodio para rotarle el HP que pasa en 24 horas a un suero que sea hipotónico. Además, ese suero cuando el paciente pasa a tener menos de 250 de glicemia, lo tenés que rotar a dextrosa, así que no. Profe. Sí. Yo también tenía una duda, porque yo tengo que la fluidoterapia es 1000 mililitros de suero fisiológico hora hasta recuperar la tensión arterial y conseguir la diuresis. Y luego cuando bajarlo a 250 o 500 hora hasta conseguir una glucemia menor a 250. Y después cuando baje eso, rotar a dextrosa y ver. Además, necesito potasio, insulina y sodio. No. Y además vos ahí tenés, o sea, eso es algo súper estricto que no. O sea, si tu paciente no está hipotenso, no le hidratás. O sea, y si el paciente no está hipotenso, no todos los pacientes de cetosis diabética están hipotensos. O sea, si tu criterio va a ser que esté hipotenso y el paciente no lo está, entonces no lo hidratarías. Está mal. ¿Me entendés? No, eso no. Digamos, no te tenés que manejar con los signos vitales. Vos te tenés que manejar sabiendo que en una cetosis diabética hay déficit de líquidos, ¿está? Y que vos le vas a tener que pasar líquido al paciente, ¿sí? De 6 a 8 litros lo que vos tenés que en mente que de base que le tenés que pasar, ¿está? Ahora, después si mi paciente tiene vómitos o tiene diarrea, y bueno, probablemente las pérdidas sean aún mayores, ¿está? Y que siempre tengo que quedar en un balance positivo. Pero no se maneja en relación, digamos, a la tensión arterial o al sodio, no. Es algo que se maneja, digamos, en base a la patología que yo tengo, ¿sí? Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es, nosotros hacemos un HP de mantenimiento, está ese HP de mantenimiento de 30 a 35 mililitros kilo día, entonces mi paciente pesa 75 por 35, ese es mi HP, ¿está? Y lo demás, para yo llegar a esos 6 a 8 litros de déficit que tiene mi paciente, lo voy a hacer en forma de extraplan. A ver, esto parece como súper abstracto, pero después en la vida cotidiana es súper artesanal, ¿está? Porque yo a lo mejor la primera hora le pasé los 2000, las otras 3 horas le pasé 1500, ¿está? Mi paciente orinó un montón, voy y le tiro hago otro extraplan, a lo mejor de mayor volumen, ¿está? No, uno lo expresa así, pero después en la práctica cotidiana es tan relativo, porque a veces uno va después de 2 horas que indicó el extraplan, que tenía que pasar en 2 horas, y el paciente todavía no se le pasó el extraplan. Entonces voy, ¿qué hacer? ¿Está? Después hay un montón de otros factores que, digamos, que hacen que que no sea todo tan estricto, ¿está? Yo creo que... Profe, los extraplanes van a depender de cada paciente. Sí, obvio. Si tu paciente no orina, no vas a poder tirar... Tu paciente es ICC y tiene una FEI del 35%. ¿Vos le vas a hacer un extraplan en 1 hora de 2000 mililitros? Y no. ¿Estamos? Y el mantenimiento de 35 mililitros kilogramo día es para todos iguales. Ese sí, o sea, eso quédatelo como que sí, ¿está?
después vas a ver, ¿no? Si mi paciente tiene una FEI del 35% y probablemente no le deje un HP de 35 mililitros kilo, que a lo mejor por su peso le da 2.500, a lo mejor le deje 1.500 y lo demás lo maneje con extraplan. ¿Por qué? Porque el extraplan yo lo puedo frenar, ¿está? O sea, si mi paciente yo le estoy pasando un extraplan de 500 en 2 horas y veo a la hora que se me sobrecarga, cierro el extraplan y chao. ¿Estamos? En cambio el otro es en 24 horas. Tengo demasiado tiempo. En lo otro, como es rápido, yo puedo ir manejando un poco más el volumen y la velocidad. ¿Se entiende? Claro, vos tenés el plan de hidratación basal de 24 horas, que es según, digamos, lo general, el Sí. peso y todo lo Y demás. que va a pasar en Y 24 horas. Y después tengo los en extra 24. Y el otro, que es el déficit que vos tenés que cubrir, ¿eso lo calculás o ya ponés, por ejemplo, la cantidad de litros la tenés establecida? No, yo acá se los dejé, en lo que es la reposición que serían esos extra planes, yo se los dejé así, como para que ustedes tengan una guía. Eso Una puede idea. depender del paciente. Del paciente. O sea, el extra plan es la reposición. Claro. Cuando ustedes El lean, reposición es. ¿ustedes en qué año están la mayoría? ¿Todavía cursan? ¿Están en cuarto, quinto año, PFO? ¿Qué son? Más o menos. No, ya vamos a Pero ver. terminamos el quinto. Bien. Quinto. Ustedes cuando roten, si algún día van y ven una cetosis diabética o vean comparen las indicaciones que hace un médico en una cetosis diabética versus, por ejemplo, en un shock séptico. ¿Estamos? En los dos se va a usar el extraplan, pero el extraplan yo lo puedo usar para reanimar a mi paciente o para reponer. ¿Está? Ejemplo, mi paciente se está desangrando. Bueno, yo voy a usar el extraplan para reanimarlo. ¿Está? Mi paciente tiene una cetosis diabética. Yo voy a usar el extraplan para reponer lo que tiene perdido. ¿Se entiende? Ese extraplan puede funcionar de diferentes formas. ¿Está? En el caso de la cetosis es para reponer. ¿Está? Entonces, yo estos valores que les dejo acá de reposición de ese extraplan son valores como para que ustedes tengan en la cabeza. ¿Está? No necesariamente esto va a ser estrictamente así, porque es lo que yo les digo, chicos, o sea, es muy artesanal la cetosis. Ustedes ustedes me escuchan a mí, se deben querer matar, pero después cuando están con el paciente se dan cuenta que es mucho más fácil de lo que uno creía y que hay muchas cosas que son de la hora a hora. Por eso el paciente cada una hora se va, digamos, reevaluando. Si mi Y paciente, profe, por ejemplo, sí. perdón, de vuelta. Nada. Y la dextrosa, ¿cuándo pasamos a dextrosa? Cuando comenzamos con Pasando a insulina. dextrosa, el HP de mantenimiento, cuando mi paciente tiene menos de 250 de glicemia. Ese HP que pasaba en 24 horas pasa a ser de dextrosa cuando mi paciente tiene menos de 250. Pero mis extra planes de reposición no cambian a dextrosa. Siguen siendo de Ringer lactato o de solución fisiológica. ¿Estamos? Profe, ¿y por qué se hace ese cambio? Eso te quería preguntar. Y eso me lo porque- debería. Pensemos, ¿qué es lo que lo mata al paciente? Y para evitar la hipoglucemia sería, ¿o no? No, la acidosis. La acidosis. Bien. Acidosis. La glicemia se va a corregir mucho más rápido que la acidosis. ¿Estamos? Para corregir la acidosis, que va más lenta que esa disminución de la glicemia, yo necesito insulina. ¿Está? Pero si yo sigo poniendo insulina a un tipo que está bajándole la glicemia, lo pongo hipoglicémico. ¿Se entiende? Entonces, ese HP cambia a dextrosa cuando mi paciente baja a menos de 250, porque yo necesito tener glucosa en sangre para seguir teniendo la bomba de insulina prendida para seguir corrigiendo la acidosis. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Mm? Es por eso que yo roto ese HP de fisio a dextrosa. Ahora, todo lo que es extraplan sigue siendo de fisio y de dextrosa, y de Ringer. ¿Estamos? Eso te quería consultar, porque yo lo leí en una primera instancia que la deshidratación se hacía con tratamiento, con un fisiológico más dextrosa intercalado. Y serían 1000 mililitros en la primera hora, 1000 en la segunda, 1000 en la tercera y la cuarta. Nunca le después, gano. No. Hasta que no tenga menos de 250 de glicemia, no pongas dextrosa en el HP porque hace un desastre. Claro, porque No. le va a estar dando insulina y glucosa al mismo tiempo. Claro, ¿qué estamos haciendo? No. Menos de 250, el HP de mantenimiento se rota de fisio a dextrosa. Los extraplanes siguen igual. Fisio y Ringer. Bien. ¿Vamos? ¿Mm? Entonces, la reposición en la primera hora, esos 2000 mililitros que dice ahí, ¿es relativo de cada paciente?
Sí, o sea, vos te tenés que poner como objetivo llegar a ese 2000. Si después pasás 1500 y no llegaste a 2000, bueno, pero te tenés que poner el objetivo de que en esa primera hora tenés que hidratar al paciente como sea. Obviamente hay excepciones. Mi paciente insuficiente cardíaco con 35 de FEI. ¿Estamos? ¿Mm? Claro, digamos, no es un porcentaje por el peso, porque ahí, como dice, de No. 50 a 100 mililitros, perdón, por kilo, un paciente de Ese 70 es el kilos. déficit promedio que tendría el paciente. ¿Está? Esto es algo abstracto como para que ustedes tengan una guía. ¿Está? Después hay un montón de cosas que tienen que ver, ¿sí? Claro, por eso, un paciente de 70 kilos tendría 7000 mililitros, digamos, de déficit. Claro, ese 8 litros, 7 le toca. Entonces Claro, vos tenés que yo le llegar pasaría a todo por igual, digamos, 2000 mililitros a la primera hora, por lo menos por lo general, por lo menos Sí. para arrancar y controlar la primera hora. Sí. Bien. Sí. ¿Está? Y eso más o menos, o sea, para lo que hiperglicemia pura, a lo mejor esos 2000 no se lo pasa en una hora, pero se lo pasa en 2. ¿Entendés? Un poco Ok. más lento. Pero sí. ¿Mm? ¿Estamos? Esto, como les digo, es algo súper abstracto en el contexto de algo, o sea, es como para que ustedes tengan una guía. ¿Estamos? Y que se lo acuerden. Después, la vida. ¿Estamos? Sí. Después pasa a ser relativo, digamos. Sí, obvio. Profe, y cuando se llega a 250 de glicemia, ¿qué pasamos a dextrosa? ¿La insulina Sí. la seguimos administrando en forma de mantenimiento o ya no? No, ahí vamos con la insulina. Ahí vamos. Bueno, esto es lo de la dextrosa, que es lo que hablamos recién, ¿sí? Que cuando nosotros tengamos al paciente menos de 250, lo vamos a rotar a dextrosa. Y acá está la insulinoterapia, o sea, ¿cómo yo le inicio insulina a mi paciente? Bueno, lo primero es que tengamos ese laboratorio que nos habilite el potasio a iniciarle la insulina, si no, no lo podemos hacer. ¿Estamos? Y después lo otro es que esa insulina va a ser de insulina corriente, que es una insulina rápida, ¿sí? Y va a ser en forma de infusión continua. La forma en la que la vamos a preparar es, nosotros lo vamos a indicar, lo vamos a calcular, ¿está? De acuerdo al peso del paciente, inicia esa bomba a 0,14 unidades internacionales hora. Entonces, si mi paciente pesa 60 kilos por 0,14, la bomba de insulina debería estar a 8,4 unidades de insulina por hora. ¿Cómo lo vamos a diluir? Vamos a hacer 100 unidades de insulina corriente en 100 mililitros de solución fisiológica. Entonces, si yo le tengo que hacer la indicación al enfermero, pongo 100 unidades de insulina corriente en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar por bomba de infusión continua a 8,4 unidades hora. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando mi glicemia es menos de 250, yo no puedo seguir a 8,4 ahí porque mi paciente pobre se me va a hipoglicemiar. Entonces, cuando la glicemia es menor a 250, roto el HP dextrosa y bajo la bomba de infusión a 0,01, o sea, de un 0,01 a 0,05. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a calcular 0,03 unidades kilo hora por 60 kilos y bajo la BIT a lo que me dé ese valor. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Ahora, acá hay otras formas que la realidad es que ya no se usan más, ya están las nuevas guías en las que no hay que usar ni el bolo de insulina y después ponerle la infusión continua o digamos, principalmente el uso del bolo de insulina. ¿Estamos? Esta es la forma de iniciar. La forma correcta es de 0,14 a 0,15 unidades kilo hora. ¿Por qué no lo del bolo? Yo agarro y le hago un bolo de insulina, ¿no? Yo le hago un bolo de insulina y ¿qué voy a lograr? Que me baje la glicemia muchísimo y que la acidosis, nada, mejore, ponele, ¿está? Entonces, con ese bolo de insulina, lo único que logro es bajar la glicemia, pero no mejorar la acidosis metabólica que tiene el paciente. Entonces, pues estoy peor, porque ya de por sí, con el bolo de insulina le bajé a lo mejor la glicemia de 500 a 300 y no me queda margen para usar la insulina a este valor que yo quiero usar. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá todo al fin y al cabo, digamos, en relación a esto, lo maneja la gravedad de la acidosis. Cuanto más grave sea esa acidosis, más mortalidad tengo, más insulina,
O sea, mejor tengo que administrar la insulina. ¿Tá? Por eso no quiero poner a la glicemia baja de forma rápida con un bolo. Porque si no, no voy a poder usar la insulina y no voy a poder corregir la acidosis. Y todo se me va a atrasar. ¿Estamos? Entonces, antes de hacer cualquier cosa, prefiero que le pongan la hidratación y se derive a un lugar donde se pueda tratar. Pero hacerle un bolo de insulina, ponerle suero y derivarlo, no siempre es la mejor opción. ¿Tá? Y menos si no tengo un laboratorio que me lo habilite. ¿Se entendió? ¿Sí o no? La verdad que no entendí muy bien. ¿El laboratorio que lo habilite vos decís por la hipopotasemia? Y sí. Ah, bien. Yo he visto bolo de insulina que le ponen el bolo de insulina, el suero y te lo derivan. Sin laboratorio. ¿Cómo hace una cosa así? Una locura. ¿Está? O sea, no hay que ponerle insulina a un paciente que está con hipopotasemia. Sería así. No, sí, Bien. obviamente. Eso ahora lo vamos a ver. ¿Está? Bien. ¿Qué fue lo que no entendió? Hay un chico que dijo no entendió, pero no sé qué parte no entendió. Yo creo que no entendí. ¿Qué decime La que no parte, entendió? bueno, porque tengo yo que arranco ya directamente con el bolo de insulina No. y después no. sí. No, eso es viejo, Seguía eso está con- mal. Eso es viejo. Vos no ponga el bolo de insulina, vos indicás la infusión continua. El bolo de insulina no se usa más. Ya las nuevas guías ya no lo indican. Bueno, Vos con el entonces bolo de voy con insulina la bajás acción corriente. insulina corriente en forma de infusión continua a ese valor. Baja a menos de 250, roto el HP y le bajo la BIC de insulina al valor que me daría la cuenta del 0,01, 0,05 por su peso. ¿Estamos? Pero el bolo de insulina le baja la glicemia y no le corrige la acidosis. Entonces vos pues tenés una glicemia de 300, de 280 y tenés que poner la BIC de insulina. ¿Tá? Y vos necesitas la insulina para corregir la acidosis y el bolo de insulina no te lo va a corregir. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos? No usen el bolo, háganme caso. No usen el bolo. ¿Sí? Bien. Entonces, esto se los voy a mostrar después, así vemos lo del potasio. ¿Qué pasa? Lo que yo les dije, si yo no tengo el potasio, yo no puedo arrancar la bomba de insulina. ¿Por qué? Fíjense, si yo tengo más de 5,5 de potasio, o sea, yo estaríamos hablando de hiperpotasemia, en lo que los valores normales, no está indicada la reposición de potasio, directamente le pongo la bomba de insulina. Pero si yo tengo de 3,5 a 5,5, tengo que al menos aportarle potasio en el HP. ¿Tá? En esos 2.000 mililitros que van a pasar en 24 horas, le tengo que agregar a cada uno de esos sachets de 500, 20 a 30 mil equivalentes litros de potasio. ¿Tá? Pero si el valor es menor a 3,5, yo lo que tengo que, no puedo iniciar la insulina, no le puedo administrar insulina a este paciente hasta que yo no logre tener un valor mayor a 3,5. ¿Tá? Y por eso es tan importante tener ese valor antes de empezar la insulina. Porque una vez que yo inicie la insulina, el potasio se mete a la célula y podemos hacer un desastre. ¿Estamos? Fíjense que ya de por sí con 3,5 a 5,5 le voy a aportar potasio en su hidratación parenteral de 24 horas. ¿Estamos? Profe, tengo una duda. Sí. ¿En qué momento rotás, digamos, a la bomba de insulina? No, desde el inicio. O ¿no? nunca. No, Pero no. le ponemos por infusión continua cuando el valor de potasio está óptimo y siempre queda en infusión continua, por bomba. Sí. ¿Qué? No entendí. Okay. O sea, no. Creo que me perdí yo sola, perdón. Vos iniciás la bomba cuando vos tengas un potasio de al menos 3,5. Si no, no la iniciás. Perfecto. Listo. Ahora, vos tenés de 3,5 a 5,5 de potasio, iniciala, podés, porque tenés más de 3,5, pero le tenés que aportar potasio a ese paciente. ¿Está? Y cada 2 horas, vos le vas a ir a sacar un laboratorio y vas a ver qué potasio tiene. Si en algún momento ese potasio baja a menos de 3,5, vos tenés que apagar la bomba de insulina. No la podés seguir administrando, tenés que volverlo a recuperar. ¿Estamos? Esto, digamos, son cosas muy profundas, digamos, ¿está? O sea, yo lo que quiero que ustedes se queden con la idea es, si no tengo un potasio, no arranco la BIC de insulina, porque no sé a dónde estoy parado. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Y después, digamos, o sea, para que ustedes se queden, nosotros, como les dije antes, cada 2 horas le vamos a ir sacando un laboratorio. Glicemia, ionograma, estado ácido base.
Y tenemos que ir controlando estas cosas, ¿no? El potasio está en 3,5, 3,5, sigo con aporte. Me bajó a 3, bueno, tengo que suspender la bomba y hacer algo que se llama cargas de potasio, que es, digamos, la misma cantidad, o sea, es más cantidad de potasio, mucho más rápido. ¿Estamos? No nos vamos a meter en eso, ¿sí? Pero sepamos que siempre el potasio nos va también a guiar si nosotros podemos seguir dándole insulina o no al paciente. ¿Qué pasa? El fósforo es alguien que acompaña bajando al potasio, a hipopotasemia y a hipofosfatemia, ¿tá? E hipomagnesemia. ¿Qué tenemos que saber? Que el fósforo lo vamos a corregir cuando tenemos un fósforo menor a 1. Si no, tomamos conducta expectante, ¿sí? Y lo mismo el magnesio. Y después está el famoso bicarbonato, ¿viste? Esto es algo que también es bastante polémico y debatido, de si le doy bicarbonato o no a mi paciente. Bueno, el bicarbonato no es algo tan, digamos, sin sus efectos adversos. No es, lo pongo y no pasa nada, ¿sí? Entonces, tiene criterios. ¿Cuándo voy a darle bicarbonato al paciente? Cuando tenga un pH menor a 7, de 7 o menos de 7, cuando esté entre 7 y 7,10, pero haya inestabilidad hemodinámica, esté taquicárdico, es tipo tenso, ¿sí? Y lo que tenemos que saber de este bicarbonato es que no es que se pasa una dosis así en bolo del bicarbonato, no, ese bicarbonato también va en infusión continua, se pasa en 3 a 6 horas, ¿sí? Porque si nosotros lo pasamos muy rápido, sí, obvio, en el momento vamos a tener mejoría del laboratorio, pero eso no va a durar nada, ¿estamos? Entonces, ¿qué es importante esto? ¿Cuándo le paso bicarbonato? Menos de 7 o menos de 7 de pH, o entre 7 a 7,10 si tengo inestabilidad hemodinámica. ¿Estamos? Sí. Bien. Perfecto. Bueno. Y acá, ¿cuándo nosotros vamos a decir que nuestro paciente salió de la cetoacidosis, ¿no? Le dijimos, bueno, listo, mi paciente no está más en cetoacidosis. Los criterios son, cuando tenga glicemia menos de 200, más al menos 2, o un anión GAP entre 10 y 14, un bicarbonato mayor a 18, o un pH de al menos 7,30. ¿Estamos? Necesito la glicemia menor a 200 y al menos 2 de estos, para decir que mi paciente salió de la cetoacidosis. Entonces, cuando mi paciente sale de la cetoacidosis, ahí empieza otra etapa, la etapa de insulina subcutánea, y la etapa de le tengo que dar de comer a mi paciente, ¿no? Porque este paciente, pobrecito, a veces están 2 días sin tomar agua, ¿tá? Nada por boca. Le mojamos con un algodón o con una gasita los labios, que encima, imagínense que con la deshidratación, la verdad es que son situaciones muy extremas y el paciente está muy delicado. Entonces, una vez que yo salgo de la cetoacidosis, empieza una parte que también es muy compleja, que es insulinizar al paciente y darle de comer. ¿Estamos? Entonces, acá tengo varias opciones, ¿no? Una es, si no tolera la vía oral, voy a tener que ver por qué mi paciente no está tolerando la vía oral, si hay algún ilio funcional por las alteraciones hidroelectrolíticas, si hay algún cuadro sobreagregado, pero voy a tener que ir a ver por qué no tolera. Y si tolera, le voy a tener que iniciar dieta y la insulina subcutánea. ¿Estamos? A ver, acá hay también diversas, digamos, diversos escenarios. Puede ser que mi paciente no se conocía diabético, nunca usó insulina y es una cetoacidosis. En ese caso, tengo que ver cuánta insulina corriente usó mi paciente mientras estuvo en cetoacidosis y a ese valor total, hacer 2/3 de NPH de predesayuno y 1/3 pre-cena y después voy acomodando. No sé si se entendió eso, fue medio complejo. Pero supongamos que mi paciente entró, le hago el diagnóstico de la cetoacidosis a las 3 de la tarde, ¿no? 3 de la tarde, y lo saco a las 5 de la mañana, por así decirlo. Entonces yo cuento, ¿no? De 3 de la mañana a 5 de la mañana, ¿cuántas unidades de insulina requirió por hora? Supongamos que la vi que empieza a 8 unidades hora. Entonces, a las 3 de la tarde anoté 8 unidades, a las 4 de la tarde 8 unidades, a las 5 de la tarde 8 unidades, a las 6 de la tarde 8 unidades. Ahí tiene una glicemia menor a 250, le roto la dextrosa y le bajo la BIC. Entonces pasa a tener BIC de 4 unidades hora, 4, 4, 4. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Contar 8 más 8 más 8 más 4 más 4 más 3, hasta que llego a salir de la cetoacidosis. Entonces, supongamos que en eso necesito en total 42 unidades de insulina. Bueno, 2/3 de esas 42 unidades van a ir a prealmuerzo y 1/3 restante a precena.
¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Eso Sí, es profe, pero ¿eso vos lo medís en 24 horas o no, en el tiempo que él te tardó lleva en a salir de la cetoacidosis. Claro, y si te lleva más. Más. El tiempo que él tarde de salir de la cetoacidosis, vos contás cuántas unidades de insulina necesitó en total. Y eso es 2/3, 1/3. ¿Estamos? Eso es para el paciente que nunca se insulinizó, que no sabía que era diabético, ¿me entendí? Vos le hacés el diagnóstico y decís, bueno, ¿y con qué NPH empiezo? Si yo no sé ni, tipo, nunca en su vida usó insulina. Bueno, esta es una forma para poder iniciarla y de ahí vos vas a ir acomodando las dosis, ¿está? Obviamente, si después yo tengo un paciente que hace insulina de Temir y hizo una cetoacidosis, pues hace 3 años no hace la de Temir porque no tuvo ganas, se quedó sin o lo que sea, yo voy a retornar a la dosis que hacía mi paciente, ¿está? O si mi paciente hacía glargina y tuvo una infección, bueno, vuelve a la glargina, ¿está? O sea, bueno, obviamente, dependiendo. ¿Estamos? ¿Y esa fórmula, profe, que está ahí no se usa, la de calcularla con el peso? Paren, ¿cuál? La que dice calcular, si no conocemos la dosis de pacientes no insulinizados, calcular 0,51 unidades internacionales. Esto es igual, claro, sí, esto o sea, lo puedes usar, y si no, el otro que puedes usar es esto que yo te digo. ¿Está? Perfecto. En realidad es la dosis total de unidades kilo día, digamos, y eso lo divide en 2/3 y 1/3. Lo podés hacer. Y si no, podés hacer esto de calcular cuántas unidades de insulina meritó mi paciente. Listo. La realidad es que después las dosis son muy similares entre una y otra. Y después, ¿qué es lo otro que tenemos que tener en cuenta? Mi paciente está nada por boca y yo le tengo que dar de comer. Y si no tiene insulina y yo le doy de comer, capaz que lo vuelvo a poner en cetoacidosis. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente lo hacemos durante el almuerzo porque por ahí, digamos, a la mañana la enfermería está muy complicado, está haciendo un millón de cosas y esto requiere cierta atención. ¿Está? ¿Nosotros qué hacemos? Mi paciente salió de la cetoacidosis, no es que, bueno, salió de la cetoacidosis y me tengo que desesperar en ir a apagarle la bomba de insulina. No, la bomba de insulina se la podemos dejar. Lo mejor a 1 mililitro hora, pero se la dejamos. ¿Ah? Entonces, supongamos que a las 10 de la mañana teníamos un laboratorio de nuestro paciente donde ya no estaba en cetoacidosis. Esperamos hasta el almuerzo, ¿tá? Hasta las 12 del mediodía, le dejamos la Vic de insulina, a lo mejor a 1 mililitro hora, lo hacemos almorzar con la bomba de insulina, perdón, con la bomba de insulina corriente y a la hora se la suspendemos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, almuerza con la bomba de insulina puesta y a la hora se suspende. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. A esto que hicimos le vamos a agregar que antes del almuerzo, de prealmuerzo, como única vez, de prealmuerzo le vamos a hacer, no sé, 5 unidades de NPH. ¿Estamos? Generalmente usamos 5. ¿Por qué? Esa NPH va a empezar a actuar como dentro de 4 horas. Entonces, si yo no le dejo la Vic de insulina hasta después de comer, se me puede poner ácido en el tiempo que tarda entre que finaliza la insulina corriente y arranca la funcionalidad de la NPH. ¿Se entiende? Entonces, yo le hago NPH, le doy de comer, le suspendo la Vic. Entonces, cuando yo suspendo la insulina corriente, me queda un tramo cortito hasta que empiece a arrancar la NPH. Entonces, no lo pongo ni hipoglicémico, porque le doy toda insulina junta, ni hiperglicémico por dejarlo sin insulina. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, después, ¿qué complicaciones puede haber? La hipoglicemia, la hipopotasemia, acidosis hiperclorémica, eso lo hacemos cuando le pasamos mucha solución fisiológica al paciente, por eso los extraplanes deberían hacer de Ringer lactato, o al menos combinarlos. El edema agudo de pulmón, el edema cerebral, se puede ver cuando usamos el bicarbonato en forma indiscriminada, y la trombosis venosa o el TEP. ¿Y qué criterios de UTI tienen estos pacientes? Que haya deshidratación con inestabilidad hemodinámica, el shock séptico, acidosis respiratorias o metabólicas con administración de bicarbonato, insuficientes cardíacos, insuficientes renales, trastornos del potasio con manifestación en el electro, la alteración del sensorio y el tromboembolismo. La realidad es que el criterio de UTI es la alteración del sensorio. No en el privado, por ahí en el privado tenemos más flexibilidad y el paciente con cetoacidosis diabética, digamos, generalmente termina en terapia intensiva, ¿está? Pero el paciente en un público, el criterio de internación es
la alteración del sensorio. O que haga una alteración en el electro por la hipopotasemia, ¿está? Pero que mi paciente tenga 3 de bicarbonato no es el criterio para pasar a terapia, ¿está? Nosotros terminamos viendo cetoacidosis gravísimas, súper extremas, a lo mejor en una guardia externa o en un piso de internación. ¿Estamos? Así que bueno, pero tengamos en cuenta que estos serían criterios de UTI ideales en un mundo, en un sistema de salud ideal. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuál de las complicaciones son las más comunes de estas? Y depende mucho, pero yo creo que muchos de estos pacientes están infectados, así que un criterio podría ser la sepsis, o sea, que el paciente haga un shock séptico. La insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal, en realidad porque pueden estar acompañados y vos no vas a poder nunca terminar haciendo un tratamiento óptimo, porque bueno, el paciente tiene otras comorbilidades que hacen que vos no puedas progresar el tratamiento como uno quisiera. Y el sensorio es algo que se altera. Yo me acuerdo una vez un paciente que realmente el paciente está literal con un Glasgow 15-15 y a los 5 minutos hizo un coma, lo terminamos intubando. Son pacientes que tienen evoluciones muy tórpidas y muy rápidas muchas veces. Así que yo creo que esas serían las más frecuentes, pero qué sé yo, puede ser cualquiera. Depende mucho del paciente. Y nada, esto de la cetosis euglucémica, esto es un poco, digamos, de lo que yo ya les he hablado durante, digamos, a lo largo de la clase. Está acá escrito, lo agregué, pero en realidad ya lo fuimos hablando. Ay, miren, había puesto lo de hipolicemia, me había acordado de ustedes. Así que bueno, le digo 2 palabras de hipolicemia, ¿sí? Obviamente dentro de lo que es hipolicemia, el cuadro clínico puede ser temblor, palpitación, puede haber sudoración, el paciente puede estar pálido, puede haber convulsiones. Yo, no me voy a olvidar más, tenía un paciente que era súper lábil, porque había hecho un control muy malo de su glicemia, ya estaba en diálisis, y hacía hipoglicemia y hacía convulsiones. Y cada vez que hacía la convulsión y nosotros le íbamos pasando la dextrosa, él iba mejorando de a poquito y se iba pasando la convulsión en el momento y decía, ya estoy bien, ahora ya se me pasó. Nada, una cosa increíble, pero bueno, los pacientes pueden debutar así. Por eso, si un paciente entra en coma en una guardia, el protocolo de coma, una de las primeras cosas que hacemos es ver la glicemia, ¿sí? Así que los síntomas pueden ser súper diversos, ¿está? Pero bueno, hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Obviamente, de acuerdo, digamos, hay diversas causas de hipoglicemia, siempre vamos a tener en cuenta si nuestro paciente hace insulina, si no hace insulina, ¿sí? O si utiliza otros fármacos, ¿no? Por ejemplo, pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, que muchas veces usan fármacos que pueden hacer alteraciones a nivel de la insulina. Y después lo que vamos a ir a ver es el tratamiento, que es lo más importante por ahí, porque lo otro es bastante fácil, es qué tipo de tratamiento nosotros le vamos a hacer. Y eso va a depender de si mi paciente tiene o no alteración de la conciencia. Si mi paciente no tiene alteración de la conciencia, vamos a tratar de que esa hipoglicemia sea corregida a través de la administración de vía oral, ¿sí? Y si nosotros tenemos una alteración de la conciencia, lo que vamos a utilizar es la dextrosa, ¿sí? La dextrosa, ustedes a veces lo que van a escuchar es hacer un glucosado hipertónico, ¿tá? El glucosado hipertónico son esos 20 mililitros de dextrosa al 50%, son ampollas chiquititas, y se hacen en dosis en bolo, ¿tá? Entonces, nosotros muchas veces optamos por ese ese glucosado hipertónico, ¿tá? Podemos hacer varias ampollas, y en paralelo le dejamos una dextrosa al 5% en el HP o dextraplan a pasar lento. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, generalmente, digamos, todo va a depender de si tiene alteración en la conciencia o no, para tolerar la vía oral o no. Tolera la vía oral, lo vamos a ir a reponer mediante vía oral. Y si no hay vía oral, lo vamos a hacer en forma endovenosa a través de estos glucosados hipertónicos que nos ayudan rápido a hacer una gran carga de glucosa, y en paralelo le podemos dejar más lento un dextrosado. Profe, sí. El glucagón intramuscular no se usa, ¿no? Sí, se usa, pero bueno, son hipoglicemias muy severas. Yo te soy sincera, la verdad nunca lo usé, o sea, la vi, existe, pero no es algo que nosotros usemos cotidianamente, porque en realidad la realidad es que la mayoría de los pacientes revierten cuando hacemos este tratamiento básico. ¿Tá? Pero bueno, tenemos que saber que existe. Ok, listo. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo? Yo sé que es complejo. Profe, ¿vas a pasar este Power a algún lado?
Sí, yo se los mando, no tengo problema. Yo Dale, sé porque que hay es, algunas cositas de tratamiento que tengo que corregir y bueno, para eso. yo sé que es algo que es difícil, parece difícil, pero les juro que si ustedes en clínica y tienen que tratar estos pacientes, primero que, digamos, nos encantan, a pesar de que son pacientes que no te dejan dormir, pues si cada 2 horas tenés que ir a hacerle un laboratorio, claramente no va a dormir. Por eso siempre cuando algún residente de clínica le decís que tiene cetoacidosis diabética, se quiere morir. Pero la verdad es que son pacientes muy lindos y por ahí parece súper complejo el manejo, pero después termina siendo, digamos, algo que es fácil y que uno lo logra manejar, ¿sí? Yo creo que hay cositas que son fundamentales. Siempre, el primer paso, ponerle un suero fisiológico y empezar a hidratarlo. Nunca iniciar la insulina si yo no tengo el potasio. Y si voy a iniciar la insulina, que sea por bomba de infusión continua y no hacer el bolo, ¿está? Yo creo que esos son 3 pilares que uno tiene que tener en cuenta para poder tratarlo. ¿Mm? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo? Sí, profe, para estado hiperosmolar. Sí. La primero que tenemos que hacer es la Yo exposición lo de dije a lo volumen de del insulina. hiperosmótico y hiperosmolar. No, en hiperosmótico y hiperosmolar vos vas a tener muchísima más deshidratación y no vas a tener tanta acidosis. Lo que generalmente hacemos es obviamente hidratarlos, recontrahidratarlos. O sea, acá tenés un déficit de 6 litros, allá tenés 8, 10, 12. O sea, la cantidad de líquido que le van a tener que pasar es mucho mayor. También te da un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente no está ácido, no está tan ácido. Entonces, digamos, esa acidosis, que es lo que mata al de la cetoacidosis diabética, el hiperosmolar no lo tiene. Entonces te da un poquitito más de tiempo para poder jugar. Pero el líquido le va a tener que pasar. Y la Vic de insulina, también le haces Vic de insulina, no la haces bolo. Y esa Vic de insulina, generalmente la ponemos a la dosis que está indicada cuando la glicemia baja a menos de 250 en la cetoacidosis. Entonces usamos esa dosis como parámetro. No la empezamos a 0,14. Como no está tan ácido, puedes utilizar otro valor. Porque como te digo, o sea, que tenga 1000 de glicemia o 600, te da exactamente lo mismo. Vos lo que tenés que ir a corregir es la acidosis. Entonces acá empezás con una dosis de insulina como si tuviera una glicemia de menos de 250 en acetoacidosis. ¿Se entiende? Entonces empiezo con 0,01. Claro, de 0,01 a 0,05. Con esa dosis y lo hidratás. Profe, yo tenía algo de hacer una profilaxis con heparina por el riesgo de Eso es algo que vos lo vas a tener que hacer en todos los pacientes que vos tengas ingresados a una cirugía, perdón, que tengas ingresado y que vos especules que el paciente va a estar 24 o 48 horas al menos internado. O sea, la profilaxis trombótica tiene que ir en todos los pacientes. Así que sí, porque él más de 48 horas se va a quedar. Imagínate que te va a tardar capaz 24 para salir de la cetoacidosis. Así que este paciente 2 días mínimo se queda. Y ni hablar que siempre tienen algo que lo desencadenó. Así que se quedan. Vale, gracias. Tienen que hacer tromboprofilaxis y tienen que hacer, también son pacientes que se le hace profilaxis con gastroprotectores, porque son pacientes que están sometidos bajo mucho estrés. ¿Está? Así que también va la gastroprotección, van las 2 cosas. O sea, en un estado hiperosmolar hiperglucémico, o sea, el tratamiento sería insulina continua con 0,01 o 0,5. 0,05. Sí, 0,05 y la hidratación, nada más. Hidratar la causa de base, que generalmente son infecciones. O sea, la causa desencadenante, hidratarlo profuso, insulina. Y Pero obviamente, digamos, vos acá también tenés lo mismo que en la cetoacidosis. Si el paciente tipo potasémico menos de 3,5 va a tener que pagar la Vic, ¿me entendés? O sea, eso está claro, sí, pero sí. digamos, el tratamiento en general, digamos, de eso, para tratarlo así nomás, hidratación, insulina a esa dosis. Sí, es Bien. exactamente, prácticamente igual que la cetoacidosis, lo único que necesita más agua y menos insulina. Bien, listo. Acordátelo Gracias. así. Listo, sí, tal cual. Estamos. Profe, me queda una duda con respecto a la hidratación, porque
Yo lo que tenía entendido es que dependía del valor del sodio. Si está mayor que 135 o menos de 135, lo íbamos a dar con respecto a eso. O sea que no tiene... No. Damos el suero al 0,9 o sea, ¿no hacemos la corrección del sodio o eso se viene después? No, ese sodio no lo toquen. Salvo que vos tengas un sodio de 150 y vas a tener que corregirlo, no te va a quedar otra. Pero si tu paciente tiene un sodio entre 135 y 145, digamos, usa solución fisiológica. No tenés que correr. El sodio no guía ningún tipo de, digamos, de terapéutica, por así decirlo, no si está en sus valores normales. Obviamente, si, vas al laboratorio y tenés un sodio corregido de 155, no le vas a poner fisiológico. Pero si está entre 135 y 145 de sodio corregido, vos vas a usar fisiológico. No sé dónde estará eso de que con el sodio es en base al sodio es los cambios que yo hago en el HP. Pero no, si mi sodio está entre 135 y 145, uso fisio. Ah, bien, perfecto. Gracias. Obvio, de sodio corregido. Sí. Cuando haces referencia al sodio corregido, Sí. ¿eso ya te viene en el laboratorio o lo tiene que por calcular eso. uno? A vos te viene el sodio en el laboratorio y tenés que corregirlo por la glicemia que tiene el paciente. Está la formulita, yo se la dejé en el Power. ¿Se entiende? Okay. Entonces, si mi paciente tiene un laboratorio con 127 de sodio y 600 de glicemia, y el sodio corregido seguramente sea 133. ¿Estamos? Entonces ahí no estoy hiponatrémico, está ahí al límite inferior, está por un 133 de sodio, yo no le voy a poner un hipertónico. Voy a usar fisio, porque yo sé que cuando le empieza a pasar los 6 litros que tengo que pasarle, y lo voy a corregir. ¿Estamos? Profe, pero ahí que no entendí muy bien. Por ejemplo, si tengo un 150, eso es después que llegó el laboratorio, pero antes de llegar al laboratorio, ya tengo que meter una vía y ya doy el suero 0,9 sin saber el valor del Sí, sodio. porque no es como, no es como el potasio, ¿me entendés? Que porque vos podés tener una alteración arrítmica y te va a matar al paciente. Si vos tenías 150 de sodio y le pasaste 1000 de fisio y no va a pasar nada, ¿me entendés? De última le rotarás ese HP. Ah, bueno, dale. Los extraplanes los harás todos de Ringer lactato y no le harás solución fisiológica en los extraplanes, ¿está? Y el fisio se lo dejarás. El tema es que ahí vos qué tenés. Vos estás en cetoacidosis, vos tenés hipernatremia. ¿Cómo tratás la hipernatremia? La hipernatremia la podés tratar dándole agua libre, o sea, agua potable al paciente a tomar, que en este caso no podrías, porque el paciente está nada por boca, o haciendo el tratamiento de la hipernatremia mediante el suero, ¿está? Ahí tenés dos formas. Una es con dextrosa, que no la van a hacer porque el tipo está en cetoacidosis, y la otra es con agua destilada y cloruro de sodio al 20% diluida, ¿está? Entonces, la realidad es que muy difícilmente tengas un paciente con una o sea, no es tan común de ver que tenga una hipernatremia que vos tengas que tratar, ¿está? Pero si vos la tendrías, podés utilizar, esas serían las posibilidades, en realidad la única posibilidad que tenés, porque dextrosa no le puede poner, ¿me entendés? Porque tiene capaz 600 de glicemia, está en cetoacidosis y no le va a poner dextrosa, ¿se entiende? Entonces lo va a tener así con agua destilada y cloruro de sodio al 20. Una pregunta. Sí. Hablaron bastante de la hipernatremia, ¿no? Sí. Y por la poliuria, ¿no? Y la deshidratación, todo. ¿La hiponatremia? Bueno, lo que pasa es que, digamos, en la hiponatremia que vos podrías llegar a tener, digamos, vos ahí podrías corregirla, bueno, obviamente tenés que estudiar la hiponatremia, ¿no? Pero si vos la quisieras corregir, podés usar sueros hipertónicos o vas a utilizar, vos ya vas a hidratar al paciente. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, 127 de sodio, capaz que no uso los extraplanes de Ringer, uso los extraplanes de fisio, ¿me entendés? Sí. ¿Estamos? Después, bueno, si uno tiene una hiponatremia, en esa hiponatremia no tiene que haber otras cuestiones. ¿Es aguda o crónica? Es que muchas veces no lo sabes. ¿Es sintomática o asintomática? Dudoso, porque encima tiene una cetoacidosis diabética. O sea que si es sintomática, la hiponatremia muchas veces da alteraciones del sensorio.
Entonces, Sí. y ese sensorio es por la cetosis o por la hiponatremia. Entra en un Claro. quilombo, Por pero por eso bueno, pregunté por la hiponatremia. la realidad es que muchas veces lo que hacemos es decir, bueno, si no son cetoacidosis, si no son hiponatremias muy marcadas, ejemplo, no sé, tengo 113 de sodio, bueno, está bien. Pero si tenés 127, vos le vas a hidratar con todo ese HP que le vas a poner, no usás tanto el Ringer, usás todo oficio y lo corregís. Si tenés Ok. 113, 114 de sodio, ahí lo que podés hacer, No, ahí le puede poner una ampollita de solución hipertónica. no. Si tiene 113. No. Si vos tenés hiponatremia, hoy en día lo que se hace son pequeños bolos en cortito tiempo. Entonces vos lo que haces es hacer sueros hipertónicos, ¿tá? O sea, con el cloruro de sodio al 20, lo que haces son, digamos, como bolos para tratar de que ese paciente aumente en 4 a 6 miliequivalentes y sacarlo de esa posibilidad que tenga de hacer algo neurológico grave, ¿tá? Entonces, ponele, Ok. si está con 113 de sodio, yo le hago un bolo, ¿tá? No un bolo que en 1 hora, ¿está? El bolo, te digo, pasará en 2 o 3 horas. ¿No? Y no es mucho el riesgo Este que bolo correr. la sacás, lo llevas a lo mejor de 113 a 117, quedaste en una zona de seguridad y el resto, como vos vas a tener HP y extraplanes pasando, lo vas a ir aumentando. El tema es que vos tenés que pensar que no te tenés que pasar de más de 12 miliequivalentes de sodio de aumento en las 24 horas, porque si no también puede ser un desastre. Si no le puede provocar una meningitis. ¿Cómo? Si no le puede provocar una meningitis, ¿no? Sí. Son manejos muy finos del medio interno. Sí. Nosotros, o sea, ahora lo estamos charlando. Después esto es como muy, como les digo, hay cosas que son muy artesanales, porque yo le voy a ir sacando un laboratorio cada 1 hora, voy a ir viendo, entonces depende de la causa también que lo desencadenó. Entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, es complejo. Cuando se dan esos escenarios es complejo. Pero bueno, creo que por ahí, o sea, esos escenarios, quienes lo manejan ya es el clínico, el terapista, que bueno, que por ahí tenemos también, más que nada en terapia o en clínica, más en terapia, tenemos otro manejo hemodinámico del paciente, tenemos un control estricto de sus vitales, entonces bueno, uno puede ir trabajando distinto, ¿no? Pero por ahí cuando uno recién arranca, que es la guardia, ya con que hagan el diagnóstico, al menos lo sospechen y hagamos estas medidas iniciales, estamos recontra bien. Ya, sí. Profe. Sí. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿todo bien? Muy linda la clase, se entendió muy bien, explicaste todo y retomaste temas que no entendimos, que nos ayudó bastante. Quería preguntarte, ¿por qué nada por boca? ¿Por qué no se puede ayudar? Y porque vos le estás dando algo agregado que te puede alterar la glicemia, que te puede alterar el medio interno. Estos pacientes, la mayoría tienen intolerancia, empiezan con dolor, tienen dolor abdominal, tienen vómitos, entonces tienen alteración del sensorio también. Entonces vos decís, si el paciente en 1 hora entra en coma y vos le diste de comer, ¿qué haces? Y lo tienen que intubar. Claro, ni agua, nada. Nada por boca. Bien. Un poquito, se pueden mojar los labios, tomar un traguito, ponele, pero no, la realidad es que no. Claro. Y Por la más verdad que no tenga vómitos, que no tenga nada ningún por boca, síntoma no digestivo, esté el sensorio bien, nada. Nada por boca. Son pacientes, realmente, digamos, son situaciones muy críticas. Y vos a veces ves pacientes que a lo mejor 1 vez por mes entran por cetoacidosis, al no tener adherencia al tratamiento. Y realmente pensar que pasan todo eso y sin embargo vuelven a tener el episodio y a reincidir, es terrible y el daño que le hace a su cuerpo, ¿no? O sea, pero bueno, es difícil y es complejo, pero no, nada por boca. Y van a ver, los pacientes realmente, digamos, cuando pueden en la cetoacidosis grave, a nivel de estado general, está muy mal. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta. Sí. Este paciente va a estar en unidad de cuidados intensivos sin familiar, ¿no? No, ellos están en la sala general. Sí, yo, como te digo, o sea, a nivel del privado, por ejemplo, yo trabajo ahora, estoy acá justo en un privado. Acá, si entra una cetoacidosis diabética, yo en el piso no la puedo tener porque en el piso la bomba de insulina continua no se maneja. ¿Está? ¿Y por qué además?
Porque a la noche acá no queda nadie. O sea, nosotros los médicos de clínica venimos, vemos a los pacientes, ¿verdad? Nos vamos. Pero quien esté sacándole cada una hora un laboratorio al paciente, mirarlo, hacer los cambios, no lo va a hacer nadie. Entonces, el paciente en una sala no está. Entonces, sea de leve, moderado o grave, el paciente va a terapia intensiva. ¿Está? Eso es privado. Si no te iba a preguntar cómo así con el manejo del familiar. Y la famosa coquita, 0. No, le tenés terminantemente prohibido. Yo te amputo las manos si te traigo una coca. No. Después sí, en el público, nada, como te digo, nosotros hemos manejado cetoacidosis grave con 6, con 9 pH, 3 de bicarbonato. Si no tienen atención sensorio, nada, te queda a vos. Es así. Y sí, obviamente el familiar, y además muchas veces necesitan que esté el familiar acompañándolos porque son personas, o sea, necesitan acomodarse o lo que sea, y están muy mal de estado general y necesitan a esa persona que esté con ellos acompañándolo. Así que bueno. Pero bueno, generalmente yo al menos de mi experiencia nunca me pasó que un familiar desobedezca, digamos, la instrucción de no darle por boca, o sea, la verdad es que nunca me pasó. Yo creo que también es tan extremo la situación que como familiar, digamos, acatás la orden, nunca me pasó. Pero bueno, hay cosas que no podemos evitar, qué sé yo. Gracias. No, de nada. Así que bueno. Bueno, yo el PowerPoint se los paso, no tengo problema. Así les llega y bueno, nada, espero que les haya servido. Es algo que ustedes van a tener que leer 770 veces, escuchar el Power, esta charla 1000 veces, y aún así, el día que lleguen y tengan una cetosis diabética, van a pensar que no saben hacer nada, y lo van a terminar aprendiendo con el paciente. Yo creo que es fundamental aprender con el paciente, así que si en algún momento rotan en algún lado que puedan ver pacientes así, quédense y miren cómo se hacen, aunque sean las medidas iniciales. Vean las indicaciones médicas, cómo nosotros vamos modificando cada una de esas cosas en base a la evolución del paciente. ¿Está? Nosotros en Baigorria, si alguien rota en Baigorria, usábamos una tablita, que era la tablita de cetoacidosis, donde hacíamos esto, cada una hora le poníamos la medición de la glicemia, si le correspondía el laboratorio, llenábamos el laboratorio, cuánto había orinado, cuánto había pasado de líquido y el balance. Y así, hora por hora, entonces cuando el paciente salía de la cetoacidosis, sabía, o al paciente, no sé, teníamos que pasar sala a las 12 de la noche, y el paciente a las 7 de la mañana, y el paciente había entrado a las 12 de la noche, entonces mostrábamos la tabla de cómo iba hasta ese momento los ingresos e egresos del paciente, cuál era su anion gap, cuál era su último estado ácido base, cuánta unidad de insulina había meditado, ¿está? Y cuando salía de la cetoacidosis, teníamos el balance total de ingresos y de egresos, y teníamos la cantidad de unidad de insulina que habían pasado en total. Entonces esa tablita a nosotros nos salvaba la vida. Yo después se las paso si quieren. Pero bueno, si van a Baigorria, esa tablita la usábamos, supongo que la siguen usando los chicos, y a mí me salvaba. Aparte es la mejor manera de poder visualizar cómo el paciente va evolucionando o se estanca y el por qué. Porque como anotábamos el laboratorio, íbamos viendo. Entonces vos veías y decías, che, mira, le estoy pasando mucho oficio. Entonces por eso el GAP no me baja, porque el GAP es sodio menos cloromabicarbonato. Si yo le paso mucho sodio, la resta no me va a bajar el GAP. Entonces digo, bueno, listo, le tengo que dejar de pasar tanto oficio, me roto a Ringer lactato más extra plan, entonces yo le bajo el GAP. Son todos manejos que realmente que uno lo empieza a poder ver cuando está con el paciente. Y de ver y hacer. Y bueno, es práctica. Así que bueno. Listo, chicos. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? La verdad que la clase es muy buena, profe. Gracias, profe. Bueno, me ¿Te alegro. puedo pasar mi mail y nos pasás el Power y yo se lo comparto a los chicos por el grupo de WhatsApp? Sí, si no, se lo paso a la chica que me habló antes para la clase. No sé, como ustedes quieran. Bueno. Perfecto, sí. Gracias. Y que ella se los pase a ustedes, que por ahí a lo mejor capaz que hay más gente o no sé. Claro, que lo suba al grupo de clase de repaso de WhatsApp. Dale, genial. Listo, hacemos eso. Bueno, listo, chicos, nos vemos. Gracias, profe, muy buena Chao, clase. profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.